primero que nosotros debemos entender aquí es que Sansón no tenía cómo nacer. Él nace y fue creado por Dios con un propósito de salvación, ¿sí? Sansón fue creado por Dios, o sea, Dios produjo, inventó, hizo un milagro en la vida de sus padres para que él pudiera nacer. Su madre era estéril, dice la Biblia. Entonces eso acortaba todas las posibilidades naturales de que él pudiera nacer. Pero Dios le encantan las cosas difíciles, le encantan las mujeres estériles porque las mira y le dice: tú tienes propósito. Me encanta eso porque Dios es las mujeres estériles piensan voy a quedar sola, ¿cierto? Pero Dios la mira y dice: de ella sacaré un Salvador. Y la Biblia está llena de eso, de milagro tras milagro. Cuando el mundo dice no hay por dónde, Dios dice aquí hay una oportunidad. Entonces vio este matrimonio, ¿cierto? Sin duda, Sansón fue la respuesta a una oración, el clamor de su pueblo. Los filisteos estaban ahí agobiando, ¿cierto? Pero él viene a ser una respuesta, primero una respuesta para sus padres, porque sin duda había dolor, pero también una respuesta para su pueblo. Sansón fue pensado por Dios para traer salvación a su nación. Y yo quiero decirte que nosotros en Cristo fuimos diseñados para traer salvación. Nosotros portamos la luz de Dios. Entonces tu nacimiento no es un error. Tu nacimiento está marcado por el propósito de Dios. Tu vida transmite salvación. Y tantas veces el enemigo nos ha hecho sentir que no servimos para nada, ¿cierto? Nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? ¿No se acuerdan de esa canción, no? La del gusanito. Entonces, pero Dios nos recuerda que Él nos diseña y nos piensa. Mira, fíjate que esto es tremendo. Lo pensó, envió un ángel y le dijo que este hombre iba a ser para salvación, pero le dio, ¿qué cosa? Le dio instrucciones. Bueno, y eso da para otro mensaje. Yo sé que mi esposo ya seguramente va a pensar en otro tema con respecto a esto. Yo estaba ahí con la disyuntiva. ¿Cuál de los dos mensajes predico? Pero es tremendo porque el milagro sin instrucción no sirve. Y este matrimonio fue sabio. Pidieron instrucción. Sí, tremendo ahí, pastor, tómala, se lo sigo. Entonces, es tremendo porque Dios le da, el ángel de Jehová le da instrucción a la mujer, pero el hombre le dice: yo quiero saber qué se hace después de que este bebé nazca. Después de que el milagro ya esté, imagínate la fe de este hombre para decir: ya, yo creo que me vas a dar un hijo, ahora dime qué hago con él, ¿cierto? Porque a veces pedimos el milagro, pero no le preguntamos al Señor: ¿y ahora qué hago con él? No sé si le ha pasado eso. Señor, necesito trabajo, pero no le decimos al Señor: y Señor, ¿y para qué quieres? ¿Qué hago con él? Dame instrucciones para poder mantener el milagro. Ese es otro mensaje, insisto. No nos vamos a detener en eso. Pero este matrimonio, pero fíjate que el ángel le da instrucciones específicas. Entonces, la vida de Sansón estaba programada. Él había nacido con el propósito de traer salvación. Pero no tan solo él fue llamado a traer salvación, porque lo primero que le dice en el verso 5, por favor, ¿cierto? Pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y eso a mí me impactó, porque Dios está más preocupado de lo que somos primero antes de lo que hacemos. Porque aquí hay dos verdades. Sansón estaba llamado a ser salvador, ¿cierto? Comenzar a salvar a su pueblo, pero por sobre eso él estaba llamado a ser nazareo. Y obviamente había que buscar cuáles eran las instrucciones específicas de qué significaba ser un nazareo. Ahí en el libro de Números 6 nos habla específicamente de los votos nazareos. Habló Jehová a Moisés y le dijo, estoy en Números, verso 6, ¿sí? Del 1 al verso 8. Sí. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparta haciendo votos de nazareo para dedicarse a Jehová,
en el verso 3, se abstendrá, ¿cierto?, de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni de vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde el granillos hasta el ollejo, ¿cierto? No comerá. En todo tiempo del voto de su nazarenato, ¿cierto? No pasará navaja por su cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a personas muertas. Fíjate esto que es importante. Ni aun si su padre, ¿cierto?, ni su madre, ni su hermano, ni su hermana podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, ¿cierto?, será consagrado a Jehová. Hay otra versión que dice, todo el tiempo será santo. Entonces, y fíjate que esto habla de un periodo de tiempo, pero él estaba desde que nació, antes de que él naciera, él ya era llamado a ser nazareo. Él estaba llamado a ser ¿qué? Santo. Estaba llamado a ser santo. Y yo creo que esa era tremendo, porque fíjate que hasta su madre tuvo que consagrarse. Ella comenzó, cuando quedó embarazada, ella comenzó a cuidarse de la misma forma por el niño que llevaba en su vientre. Entonces, él llevaba una vida de consagración. Fue diseñado para ser santo. En Efesios 1:4, ¿cierto? Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Claro, uno dice, pero Él fue llamado a ser santo. Querido, en este tiempo tú y yo fuimos llamados a ser santos. Y eso es tremendo, porque Dios no está preocupado solo de lo que podamos hacer para Él, solo de lo que podamos hacer para el reino, sino que Dios está preocupado, ¿cierto?, de lo que somos. Porque ser nazareo no era solo dejarse el cabello largo, porque aquí pensamos, ¿cierto?, le cortaron el pelo y se le acabó su fuerza. Era consagrarse. La señal del pelo, la señal de comer era lo que pasaba por su interior. En todo este tiempo serás consagrado para Jehová. Todo el tiempo que tú estés apartado, tú estás viviendo santo para Jehová. Entonces no tenía, las señales físicas eran solo señales físicas de lo que pasaba en el interior. Y sabe que por muchos años el evangelio se basó en el pelo largo, pero no de los hombres. ¿Cierto? Podían haber sido... Al que quiera dejarse el pelo largo puede a lo mejor sacar de contexto esto, pero puede decir, no, es que yo me estoy santificando, soy nazareo. Entonces, pero aquí está con el contexto de que Dios estaba pidiendo de Él ser. Porque Dios no está solo preocupado del hacer, sino que de quiénes somos. Ahora, Él tenía una labor importante. Él era un medio de salvación para su pueblo, pero cuando Dios te llama como medio de salvación, es fundamental que esto esté basado en quién eres. Y nosotros tenemos que vivir entonces una vida decidiendo. Imagínate, todos los días de su vida, Él tiene que decidir no comer, decidir no tomar, decidir, porque ser nazareo era decidir. Todos los días había que decidir. ¿Y cuántos de nosotros todos los días tenemos que decidir? Decidir ser santos, decidir no pecar, decidir estar ahí, decidir no dar un paso de más, decidir. Y esa es la vida que el Señor nos llama a vivir, ¿cierto? Entonces, este hombre estaba llamado a ser nazareo, pero más allá de lo que podía hacer, no tengo tiempo, o sea, puedo predicar lo que quiera. O sea, el pastor no está, estamos 0-0, o ya tengo que terminar. Yo no sé ya cuál es la lectura de todo esto. No, pero cuando a uno te lo ponen en rojo, ¿por qué te pasaste? Estamos súper bien. Yo no respondo después, no es mi culpa.
Entonces, este hombre fue diseñado por Dios entonces para poder cumplir. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para poder ser hombres y mujeres que impacten al mundo, que traigan salvación. Ahora nosotros no vamos a andar como Sansón peleando, ¿cierto? Así, como venían los filisteos a pelear con Israel y pum, 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 pum. No, esa no es nuestra batalla, no andamos, pero nosotros transmitimos fe. Nosotros somos gente que somos luz del mundo. Hay gente a nuestro alrededor que necesita una palabra. Hay gente a nuestro alrededor que está sufriendo. Hay gente a nuestro alrededor y en nosotros ven luz. Y Dios te llama y cuando te hace su hijo, te dice, tú serás salvación para tu pueblo. Tú serás salvación para tu familia. Tú serás salvación en tu trabajo. Serás salvación para aquellos que estén a tu alrededor. Tú traerás salvación. Por lo tanto, yo no puedo traer salvación si primero no soy nazareo. ¿Sí? Me doy a entender, ¿verdad? El contexto de esta palabra. Pero Sansón comenzó a vivir una vida sensorial, como decía, de sentir. Él se dejó guiar por lo que sentía, por lo que vivía, por lo que veía, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo un hombre que fue creado por Dios, Dios hizo un milagro, permitió que sus padres vieran milagros, le aparece el ángel de Jehová para transmitir, o sea, ¿cuántos de nosotros hubiésemos querido que alguien del cielo le venga a decir a nuestros padres el propósito? Yo me gozo, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia con Israel, que antes de que supiéramos que estábamos embarazados, el Señor nos dio una palabra con él. Fue súper fuerte porque nosotros estábamos queriendo tener un hijo y no podíamos tener un hijo y estábamos los lindos de misioneros. Nosotros nomás hoy día pensamos, no sacábamos la cuenta, ¿cierto? Y estábamos de misionero ahí porque así fue. Estábamos de misionero y el Señor nos da una palabra que el Israel estaba en mi vientre. El regalo de Dios ya está, me dijo. El regalo de Dios ya tocó tu vientre. Y él estaba ahí y el niño tiene propósito. Así. Ahora, eso es tremendo, pero no todos los nacimientos son iguales, ¿cierto? Ninguno de nosotros bajó un ángel del cielo y le dijo a nuestros padres, tendrás un hijo y cantará bacán. ¿Cierto, Chelo? No lo hizo. Le dio los dones, pero no fue así, ¿cierto? Pero imagínate, este hombre estaba marcado porque era imposible. Pero ¿cómo una persona que tiene tanto propósito, tanto diseño, tanto el toque de Dios en su vida, puede terminar su vida siendo un esclavo? Porque uno puede ver que Sansón puede haber ganado muchas batallas, pero perdió demasiado también. Entonces, y por eso leía el texto del principio. ¿Qué los estorbó? Ustedes corrían bien. O sea, él comenzó bien su vida. Él tenía todo en su vida para poder hacer bien la voluntad de Dios. Tenía todo en su vida para poder hacer la voluntad de Dios, todo. ¿Por qué? Porque a veces nos excusamos en nuestro contexto familiar, que yo tuve un padre así, que yo tuve una madre así, o simplemente no tuve carencia. Pero por eso mi vida termina en fracaso y no es así. La vida de Sansón comenzó con promesa, la vida de Sansón comenzó con palabra, con manifestaciones del cielo, o sea, con manifestaciones del cielo, con milagros, con instrucción divina. Ojalá algunos de nuestros padres le hubiesen dado instrucciones para criarnos, ¿cierto? Ojalá los hijos vinieran con manual. Sansón venía con manual. Qué loco, ¿no? No había que googlear nada. Tenían toda la palabra ahí. Entonces tú dices, como un hombre que tenía todo para ser exitoso, termina sus días como un esclavo. Entonces por eso comenzamos a decir, ¿qué fue lo que produjo que Sansón al final de sus días termine esclavizado? Porque quiero decirte que Sansón murió como un esclavo. Y a pesar de que lo enterraron como un héroe, que vamos a llegar ahí, él murió atado, murió encadenado. Entonces tú dices,
¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo puede ser? Y yo quiero decirte que hay mucha gente que tiene palabra, que tiene propósito. Muchos de los que nos hemos criado en el Evangelio. ¿Cuántos hijos de pastor que tenían todo? Dios, el Señor se levantó y les profetizó a sus padres. Será. Nosotros hemos recibido palabra para nuestros niños. Tremenda. Pero ¿cómo alguien con tanto peso puede terminar? ¿Qué estorba la vida de un hombre o de una mujer que fue nacido y criado con propósito? ¿Qué es lo que te puede esclavizar? Y esto es, primero, el pecado. Cuando tú te dejas guiar por lo que ves. Me gustaba mucho lo que el pastor justamente estaba enseñando hoy en la mañana. De lo que ves. Cuando estamos guiados por nuestros ojos, por lo que puedo percibir a mi alrededor. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones en pos de lo que vemos? ¿Cierto? Capítulo 14, por favor. Dice, descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre y le dijo, yo he visto en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Con quién se involucró? Con la hija de un filisteo. ¿Por qué? Porque le gustó. Hay una versión que dice porque le gustó. Al otro dice porque me agradó. De hecho, más su padre le dijo, y su madre no sabían, en el verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió, fíjate en la respuesta, tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada. ¿Por qué? Por la vista. Por lo que puedo sentir, por lo que puedo percibir. Cuando nosotros caminamos bien, corríamos bien, pero cuando comenzamos a mirar para el lado, ¿cuántos han ido en alguna vez corriendo y se tropiezan porque miran para otro lado? Los niños son, pero de ahí para caerse así. Corren mirando para atrás. ¿Ha visto, no? Los más chicos sobre todo así como que corren mirando para cualquier, pero mira para adelante. O vamos caminando y nos vemos y nos tropezamos. Yo suelo caerme harto, pero tropezarse, ¿cierto? Por no estar pendiente, por no mirarlo correcto. Entonces, ¿qué le pasó? Le agradó y comenzó su vida tomando malas decisiones. Porque fíjate que cuando tú te involucras, cuando tú te relacionas con personas solo porque lo que ves, y no tan solo en el ámbito emocional, no tan solo en el ámbito amoroso, sino que en todas tus relaciones de la vida, solo porque lo que ves, no, parece buena persona, parece esto. Cuando tú te involucras, yo quiero decirte que eso se va a levantar en contra de ti. Porque esta mujer terminó manipulándolo. Y el propósito final era arrestarlo. Ahora, no podemos leer toda la historia porque da para mucho, ¿cierto? Entonces, cuando te involucras, ¿sabes? Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones en pos de lo que vemos, entonces el diablo se aprovecha de esto y puede ser destruido. ¿Por qué? Porque me agradó. Hoy día el mundo te dice si te hace feliz, ¿cierto? Ese es el argumento. Si lo que ves te gusta, entonces tómalo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El fruto no les pareció malo. Oye, no está malo el fruto. De hecho, fue deseable, ¿cierto? Y comenzó a tomar decisiones y tomó una mujer que no le correspondía. Entonces, su padre, ¿qué dice? ¿Acaso no hay entre tus hermanos mujer para ti? ¿Sabe qué hizo Sansón? No escuchó el consejo. Y a diferencia de su padre, porque el padre de Sansón fue un hombre que escuchó a Dios. De hecho, fue un hombre que pidió consejo a Dios. Le dijo, por favor, mándame el ángel y dime qué hago con el milagro, qué hago con esta guagua, dime. ¿Cierto? Estoy parafraseando, por supuesto, no lo va a leer en la Biblia. ¿Cierto? ¿Qué hago? Pero ¿sabe? Si hay algo que Sansón no aprendió de su padre, fue a escuchar a Dios. Y si no escuchó a Dios, no escuchó a sus padres. ¿Y cuántos de nosotros de repente decimos, ¿por qué no escuché?
¿Por qué no hice caso? ¿Por qué me dijeron? Hemos recibido cuántas esposas, cuántos esposos. Me dijeron que no me casara. Me dijeron que no, pero no hice. ¿Sabe? El sabio recibe el consejo y lo practica, pero el necio agarra el consejo y lo desecha. ¿Cierto? El pastor contaba una experiencia en la mañana. Abrió su corazón de su necedad. Contó su testimonio, ¿no? Entonces, pero ¿cuántas veces en todas las áreas de nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida nosotros comenzamos a dejar entrar desorden a nosotros por lo que vemos, por lo que percibimos, por lo que nuestro sentido nos dice, ¿cierto? Por lo que nuestro sentido nos dice. Entonces nos convertimos en gente que camina de acuerdo a lo que siente, a lo que ve, ¿cierto? Pero no camina de acuerdo a la verdad. ¿Cuál era la verdad para él? Que él tenía que ser nazareo. Y él no podía contaminarse con nada de lo que estuviera a su alrededor. Y la historia sigue. Dice que él comenzó a caminar, ¿sí? Y él mató se le apareció un león, ¿sí? ¿Se acuerda de esa historia? El pastor hace algunos años atrás nos predicó acerca de eso. Fue muy bueno, ¿cierto? Se le aparece un león. Entonces dice en el verso 5, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat. Y cuando llegaron a la viña de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, ¿cierto? Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y uno dice, wow, una victoria tremenda. Mató al león. Pero en el verso 7, descendió pues y habló a la mujer y ella le agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto del león. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. ¿Qué no podía hacer? ¿Acercarse a qué? A un cadáver. Miró una mujer que no le correspondía. Y luego comienza a dar pasos de más. Mata al león cuando dice que es una victoria. ¡Wow! Lo mató. Con la fuerza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Lo mató. Pero luego no le bastó con eso, sino que comió del cadáver. Y eso en él estaba prohibido. ¿Y qué pasó? Probó el dulzor, porque no es malo. Parecía no malo, parecía sustentable. Incluso la miel sustenta, te puedes mantener vivo por tiempo cuando no hay nada más para comer, porque es lo último que se echa a perder. De hecho, hay un experimento, ¿cierto? O un estudio que dice que si todo desapareciera y se conservara un tarro de miel, alguien podría vivir. O sea, la miel es sustentable, tiene cosas buenas, propiedades, pero en él, el cómo conseguía la miel no era permitido para él. ¿Qué era era pecado? Era un paso de más. Porque hay cosas que pareciera que no son pecado, pero que son pasos de más. ¿O no? Mi esposo siempre da ese ejemplo. Di un paso de más. De dar un paso equivocado. No debería. No debería. Entonces, miró, codició, vio porque le agradó. También, ¿qué hizo? Comió y tocó a quien no debía. El muerto, el león que había ganado la batalla, ¿cierto? Comió de lo que no debía. Luego, en el verso 16, dice, comienza así, fue Sansón a Gaza y vino allí una mujer ramera. ¿Y qué hizo? Y se llegó a ella, pero no le bastó con eso. Después, en el verso 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Seroc, la cual se llamaba, ¿cómo? Usted la conoce, ¿cierto? Dalila. Qué raro ponerle a una hija Dalila, pero nosotros conocemos una muy extraña. Pero, entonces, Dalila se enamoró. Fíjate que ya no tan solo pasó por lo que veía, sino que por lo que sentía. Y el pastor hablaba en la mañana y decía,
engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque fíjate que una cosa es movernos por lo que veo, ¿cierto? Pero otra cosa es por lo que siento, que pareciera aún más profundo. Hoy día el mundo te promociona por lo que tú sientes, por lo que, es que te enamoraste. Es que el hombre se pueden enamorar. Hoy día las familias son distintas. Es que hoy día, cierto, se acepta la homosexualidad como algo normal porque es lo que se siente, se arraiga en nuestro corazón por lo que siente. Y el pastor decía, no puedes moverte por lo que el corazón dice, sino que tienes que moverte por la verdad de Dios en tu vida. Por la verdad de Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. No tan solo es engañoso, también es perverso. ¿Cierto? ¿Quién lo conocerá? ¿Cierto? Y a veces nos habla. Entonces Sansón no solo dejó de actuar. Primero comenzó a actuar por lo que veía, ¿cierto? Por sus emociones, pues porque vio que pudo matar a un león, pero también ahora pudo comer de él y comenzó a dar pasos de más y lo que él venía corriendo bien, ¿quién lo estorbó? Él. Sus decisiones. Su vida fue de decisión en decisión, porque la vida es un conjunto ¿de qué? De decisiones. Entonces, cuando yo miro un hombre o una mujer, porque yo no puedo dudar que Dios puede hacer la obra, porque a veces nos pegamos al concepto, es que Dios quiso así, es que Dios lo diseñó para que se perdiera, es que por eso a nosotros no nos gusta ese concepto, ¿cierto? No, pero es que, porque ¿cómo le digo al Señor? Pero si tú lo creaste para que se perdiera, no creo que fuera así. Dios nos diseñó para vivir en victoria, Dios nos diseñó para vivir libres, Dios nos diseñó para vivir, ¿cierto? No como esclavos, sino como sacerdotes, como reyes, como bendecidos. Pero ¿sabe? La vida consiste en decisiones. Decisiones, y si yo vivo mi vida basada en lo que veo, en lo que siento, entonces voy a fracasar. Porque no tiene que ver con tus capacidades. Hay gente que dice, no, pero es que yo soy así, soy penca. Es que Dios no te diseñó así, Dios te diseñó victorioso. El problema está que cuando estamos ligados a lo superficial, estamos ligados a nuestra humanidad, estamos ligados, ¿cierto?, a lo que sentimos y a lo que vemos y a lo que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando? Y nos tienen convencidos y la televisión nos habla, entonces no es tan malo. Entonces el aborto no es tan malo porque le hace mal, es porque hay que salvar la vida de la mujer. Y salvar la vida de la mujer y argumento tras argumento. Y se han levantado en contra y han convencido a la iglesia. Y escuchábamos a un ex hijo de pastor decir, no, la iglesia evangélica, una rama de la iglesia evangélica de acuerdo con el matrimonio homosexual. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que Dios es amor, pero Él nos llamó a ser santos. Santos, o sea, santos. ¿Qué dice Efesios? ¿Llamados a qué? A ser santo. Por eso nuestra vida cristiana no es igual que la del mundo. Nuestra vida cristiana no está basada en lo que siento, como la canción antigua. No viviré por lo que veo, no viviré. Antigua. O sea, está en 2005. Está en 2005 esa canción. O sea, no viviré por lo que veo, por lo que siento, ¿cierto? Yo viviré bajo las convicciones de la palabra. Amén. Entonces, Sansón, sus padres habían recibido una palabra. Él creció escuchando que él tenía que ser santo, apartado, pero él comenzó a caminar bien hasta que se topó con la mujer que le gustó, hasta que se topó con un león, con la oportunidad de comer. O sea, ¿quién iba a poder comer de un león miel? Era, ¿cierto? Era adrenalínico, era emocionante. O sea, no tan solo lo maté, sino que como de él. ¿Quién podía decir eso? ¿Cierto? ¿Quién podía decir eso? Y comenzó a vivir una vida. Y luego, ¿qué pasa? Comienza a involucrarse y comienza a pecar en el área moral. Y cuando, ¿qué más? Termina enamorado. Termina enamorado. ¿Y qué hace? Cuando se enamora, comienza a abrir su corazón y a revelar su secreto. Dice la Biblia que esta mujer le insistía y le decía, ¿cómo puedo atarte? Y eso me llama mucho la atención.
Entonces se enamoró de Dalila y vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo para que lo atemos. Eso me llama tanto la atención. ¿Cómo poder atarlo? Y respondió, entonces dice, y Dalila le dijo a Sansón, os ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo poder ser atado. Que eso a mí me puede ser atado para ser dominado. Ella le estaba diciendo lo que quería, o sea, tampoco fue sutil. No fue así como que había que leer entre líneas. No, ella le dijo lo que quería y lo manipuló. Porque ¿sabe lo que quiere Satanás con nosotros? Es atarnos. ¿Sabe qué quiere? Y te lo está diciendo, quiere atarnos. Gálatas 5:1. Me encanta este texto. Gálatas 5:1. ¿Lo tenemos? Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe? Cristo te hizo libre. Dile un codazo al que tenga al lado y dígale, Cristo te hizo libre. Vamos, para que aproveche de despertarlo también, por si acaso se esté quedando dormido. Dele el codazo, no, un codazo santo. Cualquier cosa hable conmigo al final del culto. Entonces, dice, fuimos hechos libres. ¿Sabe? Sansón fue creado y diseñado libre. Él tenía palabra, él tenía ministerio, él tenía propósito. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir una vida súper claro con lo que el Señor me llamó a hacer? A veces pasamos toda la vida pensando, ¿a qué el Señor me habrá llamado? Pero Sansón tenía clarita la película. Pero ¿sabe? Se para una mujer frente a él cuando su corazón lo movió, ¿cierto? Y le dice, ¿cómo puedo atarte? ¿Cómo puedo dominarte? ¿Sabe qué? Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones en pos de lo que siente mi corazón, entonces yo le estoy entregando en las manos de mis enemigos, ¿cierto? La fórmula para atarme. Estoy entregando en las manos de mis enemigos, ¿cierto? De mi enemigo, le estoy entregando, ¿cierto? En bandeja la forma. ¿Cómo atarme? Dice la Biblia que lloró, que lo manipuló, que le insistía tanto, ¿cierto? Le insistía tanto. Le decía, yo te amo, pero pareciera que tú no me amas. Y él le dio algunas, le dijo, la trató de engañar, pero dice que le insistió tanto hasta que le dijo, yo soy nazareo, navaja no puede pasar por mi cabeza. ¿Qué terminó haciendo? Y nosotros conocemos la historia. Terminó rapándolo. Porque cuando tú abres el corazón frente a tus emociones, cuando tú abres tu corazón a tu enemigo, entonces Él lo va a ocupar en contra tuya. Él lo va a usar para matarte, porque el diablo no vino a otra cosa que a matar, a robar y a destruir. Dice la Biblia que Sansón durmió en sus piernas, en su rodilla, y durmió, y eso habla de su estado espiritual. Él ya estaba entregado a la vida, ¿cierto? Él durmió, y cuando nosotros dormimos no estamos atentos a nada, a veces, porque están dormidos. O sea, la idea es que no estemos atentos a nada. La idea es que entreguemos el celular. La idea es que dormamos tranquilos, ¿cierto? Pero cuando dormimos habla de un relajo. ¿Usted ha podido dormir en un auto con alguien que está recién aprendiendo a manejar? ¿Quién ha podido? ¿Ha dormido alguna vez con alguien que está recién aprendiendo a manejar? Yo no podría dormir con alguien. Estamos así. No, cuidado, por esto, ¿cierto? Cuidado, frena. Y mi mamá me decía cuando estaba recién aprendiendo, frena. Sí sé, mamá, que tengo que frenar. Cuidado, que viene un auto. Sí lo vi, mamá. No confiaba mucho en mí. Entonces, pero cuando tú duermes, cuando se supone que confías, ¿a qué le estamos entregando el corazón? ¿A qué le estamos entregando el corazón? Él le entregó el corazón a quien no debía, porque se movió. Y sabe, aquí no estamos, insisto, no tan solo en romántico, porque a veces entregamos nuestro corazón y tenemos nuestro corazón en el lugar equivocado. Tenemos nuestra esperanza en lugares equivocados. Confiamos en gente que no deberíamos confiar. Escuchamos lo incorrecto.
Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón y nuestras emociones en pos de lo equivocado, terminamos atados. Porque el propósito de Satanás es atarte. Pero la Biblia nos dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Estad pues firme. Entonces, yo soy libre. ¿Quién es libre aquí? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo soy libre? Ya, ahora tiene que permanecer en esa libertad. Porque yo no saco nada con decir yo soy libre y no permanezco. Es como cuando adelgazamos. Yo estoy flaco y después vuelvo a engordar. ¿Cierto? Entonces, pero en la permanencia es una decisión. La permanencia es una renuncia. La permanencia, ¿cierto? Porque una cosa es casarse enamorado y otra cosa es permanecer casado enamorado. Porque decimos, yo te voy a amar para toda la vida, ¿cierto? Y pasan 2 años. Bueno, en nuestro caso nos íbamos a separar a los 2 meses, así que era fue poca la permanencia. El Señor nos guardó, gracias Señor. ¿Cierto? Pero una cosa, qué difícil es permanecer. Porque ¿cuántos sabemos aquí que hay decisiones que son fáciles de tomar? O a lo mejor hay otras que no son tan fáciles, pero tomar una decisión es una cosa, pero permanecer en la decisión es otra cosa. Pero ¿sabe? Cristo pagó el precio por ti y por mí para que nosotros recibiéramos libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido libertad? Yo recibí libertad. El problema es, y el conflicto sucede cuando yo tengo que permanecer, y no tan solo permanecer así, permanecer firme. Permanecer firme. Sansón en algún momento no le quería contar a su mujer cuál era el secreto de su fuerza y se dio 1000 vueltas, pero igual le contó. Porque una cosa es decidir, pero otra cosa es permanecer firme. Porque otra cosa es permanecer así, como que te vaya a caer, endeble, ¿cierto? ¿Ha visto eso? ¿Ha parado alguna cosa que usted sabe que se va a caer? Lo voy a dejar ahí, pero se va a caer. ¿O no? Voy a dejar la tabla de planchar aquí, pero yo sé que se va a caer igual, ¿o no? Pero otra cosa es cosas firmes. Yo sé que esto no se va a caer, este igual se puede caer, ya tenemos la experiencia, ¿cierto? Pero firme en la libertad. Entonces, la libertad, permanecer firme, es la libertad que la que Cristo nos hizo libre. ¿Depende de quién? ¿De Dios? ¿De quién? ¿De quién dependía la libertad de Sansón? ¿Dios lo diseñó para que muriera esclavo? No, Dios lo creó para que él trajera libertad. ¿Y cómo alguien que está diseñado para traer libertad termina esclavo? Termina esclavo. Entonces dice, más los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Sabe? No tan solo terminó esclavo, Sansón perdió los ojos. Pero un comentarista decía algo tremendo. Sansón pecaba con su vista, pero el día que se le fue quitado los ojos, él comenzó a ver lo que no veía y a rogar al Padre y rogar lo que no había hecho antes. Comenzar a ver lo que no veía y fueron quitados sus ojos porque era su mayor pecado. Porque Sansón se movía de acuerdo a lo que veía. ¿Y lo que hizo Satanás? Le arrebató sus ojos, sus enemigos. ¿Qué hicieron? ¿Y sabe lo que quiere el diablo con nosotros? Es cegarnos. Quiere quitarnos la vista. ¿Cuántas cosas en nuestra vida pasan que no nos dejan ver? Que cuando nosotros, porque una cosa es apagar la luz, ¿cierto? Y al principio uno no ve nada. Así es el pecado con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros al principio podemos pecar y chuta, la embarré? Di un paso de más, el Espíritu nos habla, nos ministra. Pero ¿sabe? Llega un punto donde con la luz apagada yo puedo andar. ¿Cuántos pueden andar con luz apagada en su casa? Nosotros, nos contaba una anécdota que me pasó. Nosotros hace algún tiempo atrás cambiamos la estructura de nuestro departamento aquí y le pusimos muro. No teníamos muro en nuestra casa. Era una casa abierta. Es como de moda igual, ¿eh? Estábamos súper a la moda nosotros, no teníamos muro. Los que lograron conocer esa parte. Pero un día, gracias al Señor, llegó la iluminación al pastor y nos puso muro. Maravilloso. Y tenemos muro ahora. Pero la primera noche con muro,
yo quise caminar sin luz dentro de la casa. y fue terrible. Era tan divertido porque la entrada a mi pieza estaba, por ejemplo, la entrada a mi pieza siempre estuvo de este lado, pero ahora que teníamos muro, la entrada a mi pieza estaba de este lado. Entonces yo inconscientemente me fui por acá, choqué y me tuve que ir así. Parecía mimo, hasta que logré encontrarla, hasta que pasé para allá. Y ahí dije, ahí está la entrada. Fue tan divertido, hermano, que más encima no había nadie con quien reírse. Por eso lo comparto con ustedes en este día. Porque al principio la falta de luz te incomoda, pero ¿cuánto después nos acostumbramos? O sea, nuestra mente se adecua, ¿cierto?, a la oscuridad. Y llega un momento donde nos convencemos que no es tan malo. Nos convencemos de que no es tan malo. Nos convencemos de que vamos bien. Nos convencemos. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Es arrebatar nuestra vista. Él quiere sacar nuestra vista. Él quiere quitar nuestra mirada de lo correcto. Y no tan solo quitar nuestra mirada que miremos a otro lado. Él quiere dejarnos ciegos. Él quiere quitarnos sin visión. Fíjate que se pierde la vista y se pierde la visión de la vida. El diablo quiere arrebatarnos la visión. Y a veces nosotros recibimos una palabra, recibimos un llamado y estamos con todo el entusiasmo. Dios me habló, Dios me habló. Pero ¿qué nos estorbó si corríamos bien? ¿De dónde? ¿Cómo quitaste la vista del objetivo? Ibas para allá y algo te entretuvo. Nos entretenemos en cosas. Y el diablo lo que quiere es quitarnos. ¿Y qué hicieron con Sansón? Entonces le arrebataron, ¿cierto?, los ojos. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, ¿cierto?, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entrega en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Sabe? El diablo va a usar tu derrota para alegrarse. Y cada vez que nosotros caemos, el nombre de nuestro Dios es burlado. No tan solo caemos nuestro nombre, pecó, nada que ver, igual se veía venir. Algo raro tenía. Es el nombre. Los cristianos somos, los pastores somos todos iguales. El nombre de nuestro Dios. Se burlaban de él, ¿cierto? Entonces, pero qué tremendo es pensar que Dios tiene misericordia, ¿cierto? Dios tiene misericordia. Entonces, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la cual descansaba la casa, y echó todo el peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató. Al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Pareciera que se cumplió el propósito, pero él muere atado y él muere esclavo. Y en los últimos momentos de su vida, él pudo clamar lo que no había hecho en todo el resto de su vida, de su andar. Él nunca clamó a Dios para preguntarle qué hacer con la fuerza que tenía. Él nunca clamó a Dios para preguntarle por los dones que tenía. Y a veces nos conformamos con que Dios nos usa. A veces nos conformamos que a veces tenemos palabra para entregar. No, si yo predico en mi trabajo, yo predico. Y no le preguntamos a Dios qué hacer con el llamado. Pero él pudo clamar porque se le habían quitado los ojos. Y cuando sus ojos fueron quitados, él pudo ver a Dios, no le quedaba más.
Pero él terminó matando. Y ahí dicen, no se considera suicidio porque fue en pos de salvar a otros. Pero ¿sabe? Murió en la miseria. Dios no lo creó para morir esclavo. Y me acuerdo de ese dicho famoso del hermano Oscar que dice, engordó para morir flaco. Tenía mucho sentido. Me crujía, decía ese sabio dicho, viejo refrán. Tenemos al hermano Oscar que tiene un diccionario de dichos sabios, hermano. Usted puede sentarse con él y él le va a relatar. ¿Cierto, hermano Oscar? Nos encanta. Entonces, él tenía llamado, pero murió esclavo. Él nació libre con propósito y murió esclavo. Por eso la Biblia dice, ¿qué os estorbó? Y la pregunta para ti y para mí es, ¿qué te estorba? ¿Qué no te deja correr bien? ¿Qué te está susurrando al oído? ¿Qué te está apartando del propósito de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Y eso a mí me conmueve. ¿Qué es? Porque la iglesia queremos ver solo bendición, queremos que Dios nos use, queremos dones, pero Dios está más preocupado de quién eres. Y Dios está más preocupado, y me parece que el jueves Dios hablaba una palabra acerca de que si Dios te está llamando es porque eres hijo. Por eso Él está preocupado, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y yo no sé si usted deja que sus hijos metan los dedos al enchufe, no sé si usted deja que sus hijos se quieran tirar del segundo piso, yo no sé si usted deja que sus hijos hagan, no sé, pero mi Dios cubre a sus hijos. Y está atento y nos habla una y otra vez, nos habla y nos dice, permanezcan firmes, no se vuelvan esclavos por ustedes mismos. Yo los pagué el precio de la cruz para sacarlos de la esclavitud. ¿Por qué hoy día quieren volver a ser esclavos? Si Él pagó el precio un día, yo estaba muerta en delito y en pecado, y Cristo vino, murió y resucitó para que yo sea libre. Entonces, ¿por qué yo tengo que volver a esclavizarme? ¿Por qué tienes que volver a esclavizarte? ¿Qué es lo que a lo mejor no vas a caer al mismo donde estabas antes? Pero hay situaciones en nuestra vida que nos van atando, y Dios nos llamó a la libertad. Dios nos llamó a la libertad. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, si me puede acompañar, por favor. Mira, Sansón tenía lapsus de espiritualidad. Dice la Biblia que cuando él se enfrentaba a cosas, venía el Espíritu de Jehová y estaba con él. Y él mataba a los enemigos, y mataba con esto, y mataba. Y él era fuerte. Pero ¿saben? Nosotros tenemos otra garantía. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que eso me mata, porque Sansón tenía lapsus de espiritualidad, pero nosotros, Cristo vive en mí. Yo no tengo toques de Dios, Él mora en mí, yo no tengo toque. Entonces tú dices, ¿cómo yo enfrento las situaciones? Son difíciles de enfrentar. ¿Cómo yo enfrento la tentación? ¿Cómo enfrento los malos momentos? ¿Cómo enfrento las ataduras? ¿Cómo? No tengo fuerza. Pero la Biblia dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso es mayor. Y Sansón a lo mejor murió queriendo cumplir el propósito de Dios, pero murió de la peor manera. Pero ¿sabe? Cristo vino a morar en nosotros, a darnos vida, 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 vida. Y una vida abundante, no para que volvamos a ser esclavos, sino para ser libres, vivir en libertad, caminar en libertad, ¿cierto? Tomar decisiones en libertad. Nosotros tenemos el mayor de las herramientas, la mayor seguridad. Él vive en mí. Él vive en mí. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos al cielo y declarar, Él vive en mí. Él vive en mí. Poneme el texto de nuevo, por favor.
Él vive en mí y Él vive para que yo pueda vivir una vida abundante. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cuando nuestros deseos, cuando nuestras emociones hablan más fuerte, podemos decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él es el que pelea por mí. Él es el que lleva mis cargas. Porque si tú pretendes vivir una vida cristiana, solo vas a fracasar. Ayer hablábamos con un matrimonio, porque Dios nos usa en ese sentido. Y ahí hablábamos y nos encontrábamos con una familia que está quebrada. Pero el primer paso ellos en falso que dieron fue separarse del Señor. Fue separarse de la iglesia, fue separarse, dejar de congregarse. Y uno dice, pero dejar de congregarse, ¿por qué tendría que afectar mi vida? Nos afecta, porque una cosa, sin Cristo nada podríamos hacer. Sin Cristo, si Él no vive en nosotros, nosotros vamos directo al fracaso. Y sabe, luego de eso vienen consecuencias. Y escuchábamos esa historia, y no es una historia que no hayamos escuchado antes. ¿Cuántos matrimonios que por X motivos se alejan del Señor? No tan solo de la iglesia, porque puede ser que usted esté aquí, pero con su mente lejos de aquí. Se apartan del Señor, dejan de depender del Espíritu Santo y terminamos quebrados. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo lo que quiere es atarte y quitarte los ojos, arrancarte la visión, porque ese es el propósito del enemigo, que tú vivas atado y sin visión. Yo creo que esa es la muerte más terrible, porque podemos morir físicamente y sabemos que vamos a estar en el cielo, pero cuando alguien está vivo físicamente, pero muere en su espiritualidad, está atado en su espiritualidad, está sin visión, es una muerte lenta. Pero sabe, el Señor está aquí hoy día para restaurarte. Tú y yo tenemos la oportunidad que a lo mejor Sansón no tuvo. Gracia. Nosotros tenemos algo maravilloso que se llama gracia. Y sabe, él vivió la gracia hasta el último día, porque eso también es gracia. El Señor le respondió su oración y le permitió. Pero sabe, yo hoy día puedo vivir la gracia para disfrutar la gracia. Y yo no sé cuántos dicen, yo quiero vivir tu gracia, Señor. Yo no quiero volver a la esclavitud. Y si hay algo que me está estorbando en este día, yo renuncio. Yo no sé cuántos pueden ponerse de pie en este día y poder declarar, ya no vivo yo. Déjame el texto, por favor. Déjame ese texto. Yo no sé, podemos levantar por un momento nuestras manos al cielo y quiero que declaremos este texto juntos. Porque mire, yo puedo hacer una oración a lo mejor que nazca de mí, pero yo quiero que usted lea la Biblia, la declaración de Dios. Y podamos declarar este texto creyendo a esta palabra. Que si hay algo que te está estorbando hoy día en tu caminar, que puedas pararte frente a eso y decirle, ya no vivo yo. Vamos, ¿cuántos pueden decir conmigo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? Yo ya no vivo, Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vamos, decláralo. Ya no vivo yo,